Buenos días. Sí, es necesario trabajar a nivel preventivo desde pequeños. Es importante tener en cuenta que la educación sexual desde la primera infancia va a enseñar al estudiante o al niño, en este caso, a identificar sus emociones y a identificar emociones de las demás personas. También a expresar esas emociones, ¿sí? Y a entender el comportamiento que tienen las demás personas y pues entender su propio comportamiento, porque se dan ciertas acciones. Eso es importante porque de esa manera estamos hablando de que el desarrollo sexual del niño se va a dar de una manera integral y plena. Por eso es necesario y es indispensable, diría yo, que la educación sexual se empiece a dar desde el año preescolar, desde el momento en el que el niño ingresa a una institución educativa, desde el momento en el que el estudiante empieza su proceso educativo. Buenos días, no estoy de acuerdo con la enseñanza de la educación sexual en las escuelas, ya que los principales maestros de los niños son sus padres y los padres tienen el derecho y la responsabilidad de educar a sus hijos sobre la moralidad y la sexualidad. Además, las clases de educación sexual en las escuelas pasan por alto las diferencias individuales que hay entre los niños y las niñas y destruyen la modestia natural de ellos. Cuando a los niños se les instruye sobre asignaturas tales como las matemáticas y la lectura, se les da un material apropiado según su nivel intelectual. Sin embargo, cuando se trata de un área tan delicada como el área de la sexualidad, a todos los niños que estén en el mismo grado se les imparte el mismo material, aun cuando algunos no estén física o psicológicamente capacitados para recibir esta enseñanza. Eso resulta insensible y dañino. Forzar a los niños y niñas a escuchar, ver y discutir abiertamente el funcionamiento de la anatomía del cuerpo del sexo opuesto en presencia de ese sexo opuesto es vergonzoso y contribuye a que los niños pierdan la modestia que es natural y apropiada de todo ser humano. De alguna manera, nunca se ha desestimado en este caso el papel de los padres. Es muy importante, sin embargo, es muy común que muchos de ellos nos pidan a nosotros como educadores las herramientas para ellos saber responder, porque muchos de ellos tienen miedo, muchos de ellos no saben cómo responder a las preguntas que se hacen que le hacen los niños, sus propios hijos, con respecto a la sexualidad, ¿sí? Es por eso que hay investigaciones inclusive que se apoyan en la educación pues para poder fomentar o para poder desarrollar mejor lo que es la sexualidad en el niño. También hay que tener en cuenta que hablando por ejemplo del abuso sexual, en muchos casos se presenta en la primera infancia, en las primeras etapas del desarrollo del niño. Hay investigaciones, por ejemplo, como la de Cortés y Cartón en el 2010, en el 2008, que nos indican no solamente las graves repercusiones que tiene el abuso infantil en años preescolares, relacionándolo con la educación, y también que nos ofrece esa investigación, nos ofrece también herramientas para poder pues contrarrestar, por ejemplo, esas repercusiones. Dentro de esas herramientas pues está el hecho de que el niño tenga una educación que le enseñe, ¿sí? Que le diga cómo debe expresar lo que él siente, ¿sí? A quién se lo debe expresar, qué cosas están permitidas y qué cosas no están permitidas en cuanto a la proximidad de otra persona, de un individuo ajeno a él, a su propio cuerpo, inclusive en el caso de los mismos padres, ¿sí? Porque también sabemos y también hay investigaciones que nos arrojan datos acerca de que es muy elevado el porcentaje de niños que son abusados por sus mismos familiares, ¿sí? Entonces, en este orden de ideas es sumamente importante que el estudiante, que el niño, esté siendo educado desde el momento en el que llega a una institución para poder prevenir, no solamente prevenir esos abusos y las consecuencias de ellos, sino también el poder digamos, rescatar lo que queda del niño, la autoestima del niño, los valores que él tiene, poderlo rescatar y que sea una persona con un desarrollo sexual normal en su etapa adulta. Creo que los padres jamás sentirán de los que se les enseña a los niños a puertas cerradas, a los niños en las clases de educación sexual.
los padres no llegan a saber cuáles son sus acciones, las actitudes y respuestas del maestro durante las clases de educación sexual, lo cual quiere decir que los padres no tienen control alguno. Ni siquiera saben lo que se enseña a sus hijos acerca de la sexualidad, a menos que se sienten y participen en todas las clases de sus hijos. También las clases de educación sexual en las escuelas no han demostrado una reducción en los casos de embarazos en adolescentes ni de abortos. De hecho, los datos muestran que, lo contrario, que a medida en que los fondos del Estado, se aumentan los fondos del Estado para los programas de educación sexual, esto aumentan más los casos de embarazo en adolescentes y pues de abortos. Y así mismo pasa pues con los casos de abuso sexual. Es importante tener en cuenta que la educación sexual, en este caso en infantes, no se va a dictar de la misma manera en la que se va a dictar en adultos. Es una educación sexual que se basa más que todo en una educación en valores, porque no vamos a decir que en esta educación se va a hablar acerca de métodos anticonceptivos o este tipo de situaciones. Lo que se va a tratar en estos primeros años de la educación es más que todo el respeto, el autoestima, ¿sí? La forma en la que se expresan las emociones y circunstancias que van a ayudar a que el estudiante elabore una vida sexual plena, una vida sexual integral, como le decíamos ya anteriormente. Esa educación va a permitir que el estudiante, que el niño cuando llegue a una etapa adulta, sin necesidad inclusive de nombrar lo que se refiere a la reproducción sexual, ¿sí? Podemos inculcar en ellos valores que más adelante le permitan tener un disfrute de su vida sexual de una manera plena. No buscamos entonces enseñarle pues al infante, al niño, cómo se hace un bebé, ¿sí? O cómo debe evitar que tenga un bebé, porque el estudiante lógicamente no está preparado para eso. Pero lo que sí queremos es que tenga unas bases sólidas, unos valores, ¿sí? que permitan que él mismo más adelante tome decisiones acertadas con respecto a la sexualidad. Bueno, entonces la escuela no tiene el derecho a decir qué debe impartir en las clases de educación sexual a los niños, porque no les gusta, digamos, el trabajo que los padres están haciendo en casa. O sea, debe la escuela mantenerse al margen de estas intimidades. Además, la sexualidad abarca mucho más que el uso de artefactos intrauterinos y píldoras anticonceptivas. La escuela le está dando un mensaje erróneo al estudiante. Cuando en los cursos de educación sexual se dan clases sobre cómo hacerlo sin correr riesgos, la mejor educación sexual que los padres pueden dar a sus hijos es el respeto y amor mutuo entre ellos. Entonces es por eso que las escuelas no tienen el derecho a buscar la calidad de información acerca de la sexualidad que los padres proveen pues a sus hijos.